Dios te bendiga, amigo oyente. Qué bendición poder comunicarnos en esta hora por la gracia de Dios, en tu programa Más cerca estoy, donde no solo podemos escucharnos, sino vernos, compartir también, por la gracia de Dios, el contenido de un tema, el contenido de la palabra, crecer la gracia, fortalecer la fe. Y también podemos orar juntos por diversas situaciones, diversos casos especiales. Hoy estaremos estudiando el tema la fe versus las obras. La fe versus las obras. ¿Qué de importante tiene comprender si realmente existe alguna diferencia, alguna contradicción entre ambas? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué impacto tiene esto en la salvación y en la vida del creyente? Y sobre todo en el juicio final. Todo eso lo veremos en el tema de este día. La fe versus las obras. Antes de iniciar ese estudio, como siempre, presentaremos algunos nombres, algunos casos, algunas familias. Los presentaremos en oración delante del Señor. Hoy estaremos orando por Marisol Jiménez, también por Aide Ortega Flores, de igual manera por José Santos Reyes, por Henry Castillo, y él pide la oración por un amigo que le dio un infarto en la ciudad de Nueva York, para que el Señor le dé una pronta y total recuperación de acuerdo a su voluntad. También estaremos orando por Guido Amanqui en Perú, y él pide oración por su vida espiritual, por fortaleza, por perseverancia y sobre todo para que el Espíritu Santo guíe su vida. También estaremos orando por la familia Pérez Matos, la familia Pérez Matos, por Odette Matos, por Humberto Cristian Pérez. De manera especial estaremos orando por la salud de ellos. También estaremos orando por Franklin Montano, Luisa Castillo, también Dinangeli en Nueva York. Dinangeli en Nueva York está haciendo una petición especial por la salud de su madre. Así que estaremos orando, pidiendo a Dios para que también intervenga como gran médico en la salud de la madre de nuestra hermana Dinangeli. Vamos a orar en estos momentos. Quiero invitarle a que participen de esta oración allí donde están, si les es posible, inclinar las cabezas y cerrar sus ojos en el nombre del Señor. Padre Santo que estás en los cielos, bendito y alabado siga siendo tu nombre por siempre. Gracias porque igual que el salmista podemos decir, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. En esta hora, Señor, agradeciéndote por cada oración respondida, contestada, te presentamos este listado con estos nombres, estas personas, estas familias, cada uno de aquellos y aquellas que intercede en oración, que hace una petición con fe, por amigos, familiares, por conocidos en sentido general. También quiero poner en tus manos, Señor, aquellos y aquellas que mañana, por la gracia de Dios, han de nacer de agua y de espíritu, han de ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que su nombre se inscriba en el libro de la vida del Cordero. Te pido, Señor, que le fortalezcas, les cuides y reprendas al enemigo de su lado. También te pido, Señor, encarecidamente por cada amigo y hermano que se conecta y se está conectando en esta hora para participar de este estudio. Que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, amigos y hermanos, por permanecer ahí y ahora estar dispuestos a iniciar este estudio tan importante de la palabra de Dios, que tiene que ver con la fe y con las obras. La fe versus las obras. ¿Acaso se contraponen, se enfrentan ambos conceptos, el de la fe y el de la obra? ¿Se nos juzgará por la fe o se nos juzgará por las obras? ¿Podré perderme por la falta de fe, por la falta de las obras? ¿Qué cosa nos dice la Biblia en ese sentido? Realmente cuando uno lee los escritos del Nuevo Testamento, de manera particular los escritos de Pablo, de Santiago, a veces pudiera pensar que hay una contradicción entre los dos conceptos, entre la fe y la obra. Pero realmente no existe tal dicotomía, no existe tal contradicción, como veremos al examinar la evidencia bíblica y ver cada texto dentro de su contexto. Ahora, ¿qué es más importante? ¿La fe o las obras? También estaremos respondiendo esa pregunta. Y si existe una diferencia en el plano de la salvación,
lo veremos también a la luz de la Escritura. ¿Cuál fue la opinión del Señor Jesús? Cómo Jesús presentó una cosa y la otra, la fe y las obras, cómo la presentaron también los apóstoles. Veremos eso a la luz de las Sagradas Escrituras. Hay que hacer notar que a pesar del legalismo imperante que había en los días de Cristo entre los fariseos y los demás líderes religiosos del pueblo judío, a pesar del legalismo que era el telón de fondo en el que se desarrolló todo el ministerio de Cristo, a pesar de ello Jesús mantuvo una enseñanza bien equilibrada entre estos conceptos de la fe y de la obra. De paso, veamos lo que el Señor Jesús presenta allí en el Evangelio según Mateo, capítulo 23, verso 23. Mateo 23, 23, una cita que podemos grabarla fácilmente en nuestras mentes. Mateo 23, 23. Mientras el Señor Jesús está pronunciando los ayes contra los fariseos, contra los escribas, todos aquellos que desviaban al pueblo de la sana enseñanza, les dijo esto que aparece en Mateo capítulo 23, verso 23. Escuche lo que dice la palabra. Ay de vosotros, dice Cristo, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Y entonces Jesús termina diciéndole, eso es necesario hacerlo sin dejar de hacer lo otro. Es necesario hacerlo primero sin dejar de hacer lo otro. Hablando acerca de la justicia, la misericordia y la fe. Deben cumplir con los requisitos que Dios ha establecido. Era necesario que cumplieran eso, pero sin dejar de hacer lo otro. Así Jesús está presentando el amor, la misericordia y la fe en una balanza o en un nivel donde también está colocando la obediencia a los preceptos divinos y los requisitos que como creyentes, como parte de los frutos que damos en el Señor, debemos cumplir. Noten lo importante de lo que estaba ocurriendo con los fariseos. Se habían inclinado solo al legalismo, la parte puramente del obrar, y aún en ello estaban también contaminados en la forma de obrar. Pero note ahora lo que vemos que el Señor Jesús presenta, enfocando, conectando y proyectando al creyente con lo que será el desenlace final, el juicio final. Mire qué importante. Mateo capítulo 25, versículo 34. Evangelio de Mateo, capítulo 25. Note lo que dice desde el versículo 34. Mateo capítulo 25, donde Jesús está haciendo un énfasis sobre el juicio a las naciones. Mateo capítulo 25, versículo 34. Hablando Jesús, dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, cuando esté realizando el juicio final, dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Aquí está dándole entrada al reino a un grupo, a los que están a su derecha, dice Cristo, y le explica por qué. Ellos se asombran de que Jesús esté abriendo los portales del reino de los cielos ante ellos, que le esté dando la bienvenida a la patria celestial. Y dice entonces en el versículo 35 de Mateo 25, Jesús dice, porque tuve hambre y me disteis de comer. O sea, no le está diciendo en ese momento porque tuvieron una fe tan brillante, esa fe que guardaron en su corazón fue vista por el Señor. No le dice así. Le está describiendo una serie de obras prácticas que como fruto de buenos creyentes se estaban dando. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Estuve enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Está hablando de un cristianismo práctico que estaba obrando. Y entonces los justos se sorprenderán y le dirán, Señor, pero ¿y cuándo te vimos hambriento, sediento, desnudo, forastero, en el hospital, en la cárcel, y te asistimos? ¿Cuándo fue eso? Porque ellos realizaban estas obras no con el interés de alcanzar la salvación, sino como su estilo de vida, porque ya eran salvos, no con el hecho de considerar que esto le añadía puntos para finalmente salvarse.
Por eso se sorprenden, es la razón, no porque no haya realizado esa obra. Jesús sabe muy bien lo que le está describiendo en ese momento. Pero también el Señor dirá a los de la izquierda, tristemente, como presenta la palabra en el versículo 41, Mateo capítulo 25, versículo 41. Entonces también dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Note qué terrible esta expresión que aparece aquí, que contrapone directamente lo que será el destino de aquellos que realizaron esas obras que, como vamos a ver más adelante, fueron obras que Dios preparó para que anduviésemos en ella. Y entonces a los que no las realizaron, a los que no tuvieron estos frutos, el Señor le dirá, apartaos de mí, bajo maldición, le dice, malditos, al fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, estuve en la calle, no me asistieron, en la cárcel, en los hospitales, no me sirvieron, no me asistieron. Pero lo sorprendente es que también ellos logran una actitud de maravillarse en el momento cuando dicen, pero ¿y cuándo te vimos en esa situación? Y no te servimos. Y Jesús le dice, en cuanto no lo hicisteis a esos mis hermanos más pequeños, a mí tampoco lo hicisteis. Mire qué determinante será en el juicio final, en el veredicto final, lo que tiene que ver con estas obras. Y estamos hablando de lo que el Señor Jesús enseñó en forma clara. Sin embargo, encontramos en 1 de Juan capítulo 4 versículo 8 un texto que todos los conocemos de memoria. 1 de Juan capítulo 4 en el versículo 8. De hecho, posiblemente hasta lo hemos cantado, el contenido de 1 de Juan capítulo 4 en el versículo 8, donde el apóstol dice que el que no ama no conoce a Dios. Pero note la manera interesante. 1 de Juan capítulo 4 en el versículo 8. Incluso dice, nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. Y entonces dice claramente, en esto conocemos el espíritu de aquel que realmente ha nacido de nuevo. Está expresando. Y entonces dice el versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Las obras que vimos que el Señor Jesús destacó como las causales para darle la bienvenida al reino de los cielos de los que estaban a su derecha, fueron obras de amor, que salieron de un amor que brotó de su corazón, como producto de que Cristo estaba en su corazón, no para ser salvos, sino porque ya eran salvos, ya Cristo estaba en su corazón y esos frutos venían como consecuencia natural, sumamente importante. Aquí en este punto tenemos que destacar, la salvación es únicamente por la fe. La salvación es únicamente por la fe en Jesucristo. Pero la fe sin obras, dice la palabra de Dios dice que la fe sin obras está muerta. Mire lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 1, con relación a ser justificados. ¿Qué nos justifica delante de Dios? Carta a los Romanos capítulo 5, especialmente lo que nos dice en el versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1, dice el apóstol Pablo, justificados pues por la fe. ¿Por qué somos justificados? Por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados por la fe. Y esa fe, como hemos expresado, es una fe que se distingue por un actuar, por un accionar, por una obra. ¿Dónde podemos encontrar eso en la palabra? Santiago capítulo 2, versículo 26. Mire lo que dice la carta del apóstol Santiago, la carta universal de Santiago, capítulo 2, específicamente en el versículo 26. Muy importante lo que nos dice aquí. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Así que note cómo no se contraponen la fe y las obras, sino que están de la mano. Es una especie de dos remos de una misma barca que si solamente
pues batimos uno de los remos, entonces estaríamos en el mismo lugar solamente dando vueltas, sin avanzar. Son dos remos de una misma barca o de una misma embarcación. Interesante esto que presenta la palabra en Santiago capítulo 2, versículo 26. Incluso desde el versículo 23 ya ha venido enseñando lo siguiente, dice: y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios, o sea, tuvo fe en él, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Santiago capítulo 2, versículo 23. Y dice el 24, vosotros veis, ustedes pueden ver, le dice Santiago, pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Notan? Y entonces dice, asimismo también Rahab la ramera, ¿no fue acaso justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está sin vida o está muerto, de la misma forma la fe, si no tiene obras, está muerta. Qué interesante esta descripción. Veamos lo que dice también el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 16. Gálatas capítulo 2, en el versículo 16. Aquí el apóstol Pablo dice lo siguiente. Gálatas 2:16. Dice la palabra: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, la fe de Jesucristo. Note que aquí no solo dice la fe en, sino la fe de, tal y como aparece en Apocalipsis como característica del pueblo de Dios, la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Esto Pablo lo está diciendo en ese contexto donde el legalismo quería primar y quería prácticamente presentar al Señor Jesús como que su muerte había sido en vano, como que no debía ejercerse fe en él para ser salvo. Por esto encontramos en la palabra, en Romanos 2:13, algo interesante, porque textos como estos a veces son llevados por algunas personas fuera de su contexto a querer decir que las obras no tienen nada que ver, que las obras de la ley no tienen absolutamente nada que ver en lo que es la justificación de las personas. Ya Pedro, en segunda de Pedro capítulo 3, desde el versículo 15, segunda de Pedro capítulo 3, desde el versículo 15, dice Pedro que Pablo escribió algunas cosas que son difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes la tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Pero noten cómo el mismo Pablo, que aquí ha dicho que nadie será justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, el mismo apóstol Pablo también dice lo siguiente, para que noten el equilibrio cuando uno permite que sea la misma Biblia que se explique, que se interprete. Vemos en Romanos capítulo 2, versículo 13, lo siguiente. Romanos capítulo 2, en el versículo 13, escucha bien y mira, si tienes la Biblia a mano, mira lo que dice. Romanos capítulo 2, específicamente lo que nos dice en el versículo 13. Dice el apóstol Pablo: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. No son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley, esos serán justificados. Nota cómo la Biblia no permite el escape de aquel que quiere vivir una vida de desobediencia y querer justificar que lo que ocurre es que él está siguiendo la fe y que con la fe le basta. Ya Santiago le ha dicho en Santiago 2:26 que la fe sin obras está muerta. Ahora nos dice el apóstol Pablo aquí en Romanos 2:13 que no son los oidores de la ley los que serán justificados ante él, sino los hacedores de la ley. Recuerde que incluso los que querían de alguna manera mantener el énfasis en el legalismo y mantener incluso las prácticas que en el judaísmo se realizaban en la antigüedad en cuanto a la circuncisión y todas las fiestas judías, todo eso, tuvo el apóstol Pablo que explicarle claramente. Y mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 7, versículo 19. Primera Corintios capítulo 7, específicamente en el versículo 19. Mire qué claro este texto
Primera Corintios capítulo 7, versículo 19. Dice así la palabra: la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es. Cabe destacar que hoy en día también hay judaizantes. Se dejan llamar los judíos mesiánicos, queriendo hacer una combinación entre el judaísmo y el cristianismo, y queriendo confundir que todavía se deben realizar los ritos de la antigüedad, las fiestas judías, que también se deben realizar la circuncisión como un rito obligatorio. Miren lo que dice la palabra, nuestra regla de fe y práctica. Aquí en 1 Corintios 7, 19. La circuncisión nada es, y la incircuncisión tampoco es nada, sino el guardar los mandamientos de Dios. ¿Qué es lo que vale? ¿Es la circuncisión? ¿Es hacerlo o no hacerlo? No, es guardar los mandamientos divinos. Alabado sea el Señor. Por eso el Señor Jesús, en Mateo, en el Evangelio según Mateo, capítulo 19, Mateo capítulo 19, en uno de esos episodios memorables de Jesús, donde alguien se encuentra con Cristo. De paso, es el único episodio donde alguien que se encontró con Cristo se fue peor que antes de llegar donde Él. El único. Está en Mateo 19, versículo 16. Mateo 19, 16, dice la palabra: entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Una pregunta directa a Cristo. ¿Qué debo hacer para tener la vida eterna, para ser salvo? Jesús le dijo de manera clara: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Note cómo Cristo enfatizó el hecho de ser obedientes, el hecho de no estar en contra de la ley de los 10 mandamientos del Señor a la hora de procurar entrar en la vida eterna. Cómo el Señor Jesús destacó este principio. Y claro, alguien no se salva por el mero hecho de estar obedeciendo la ley. Si no ha aceptado a Cristo, entonces está bajo la misma condenación que estaban los antiguos y aquellos que rechazaron también a Cristo. Cristo es el centro de nuestra salvación. Él es la persona salvación. Y el que tiene a Cristo tiene la salvación. El que tiene al Hijo tiene vida eterna. Pero si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. El que está en Cristo no está en desobediencia. Ir a Cristo y permanecer en desobediencia de los mandamientos de la ley divina es considerar que Cristo no tiene poder para transformar la vida y para darle el Espíritu Santo que le guía en la obediencia. Así que claramente por eso Cristo expresó de esta manera: la salvación es únicamente por la fe. La salvación es por la fe en Jesucristo, la fe de Jesucristo. Sin embargo, la palabra de Dios enfatiza el hecho de que es una fe que obra. Y por eso en Santiago capítulo 2, versículo 14, Santiago en el capítulo 2, versículo 14, nos expresa la siguiente verdad. 2.14 de la Carta Universal de Santiago dice lo siguiente: hermanos míos, dice Santiago, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Interesante. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Acaso podrá la fe salvarle? Interesante este texto que se encuentra aquí en Santiago capítulo 2 versículo 14 y enfatiza lo siguiente: y si un hermano o una hermana de repente están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que necesitan para su cuerpo, ¿de qué le aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Note cómo en el verso 17 de Santiago 2 repite lo que vimos hace un momento en Santiago 2.26. O sea que en el mismo capítulo 2 de Santiago, versos 17 y 26 repite para connotar que la fe sin obras definitivamente está muerta. Sumamente importante. Ahora noten lo que presenta Efesios en el capítulo 2, versículo 8 al 10. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. De esta forma, el apóstol Pablo plantea lo que tiene que ver con la salvación por fe, por la gracia en Jesucristo, y lo que tiene que ver con las obras. Noten, Efesios capítulo 2,
versículos 8 al 10. Dice lo siguiente la palabra: porque por gracia sois salvos, amén, por medio de la fe en Cristo. Y esto no de vosotros, porque es un don de Dios. Ahora, no por obras, para que nadie se gloríe, para que alguien diga, yo estoy más cerca del cielo porque estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello. Para que nadie piense así, no es por obras la salvación. Porque somos hechura suya, dice el verso 10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cómo somos creados en Cristo Jesús? Para buenas obras. Al ir a Cristo y Él recrearnos como una nueva creación, al nacer de nuevo, ahora entonces definitivamente somos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las obras que podemos realizar no es para llegar a ser salvos, es porque somos salvos, es parte de la vida cristiana, parte de los frutos. El Señor Jesús no dijo en ningún momento que las demás personas nos van a conocer por una linda fe, por un lindo corazón. Él dijo, por sus frutos los conoceréis. Es una fe que debe obrar. Por eso la Biblia dice que el que cree en Cristo tiene vida eterna. Pero por eso también dice la palabra, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Hay un creer que lleva a la acción. Hay un creer en el corazón, pero que se manifiesta en una decisión pública, que los demás pueden ver cuando tú tomas la decisión de seguir a Cristo, de entregarte a Él por entero y de comenzar en cero, habiendo abandonado la vieja vida, enterrándola, sepultándola en la tumba líquida. Es por eso que es sumamente importante entender cuál es el creer que salva, cuál es la fe que salva, porque el que cree en Cristo tiene vida eterna. Para explicar lo que significa esto, para dar a entender todavía en una forma mucho más clara cómo la fe debe llevarnos a la acción, quiero relatar lo que ocurrió hace algunos años atrás en Norteamérica, en la frontera entre Nueva York y Canadá, en las cataratas del Niágara, donde un malabarista colocó una cuerda, o le colocaron una cuerda, un cable tendido de un lado a otro en ese enorme vacío para él cruzar, un espectáculo al que acudieron miles de personas para poder ver esta hazaña. Cuando este hombre, este malabarista o equilibrista, como también le llaman, cruzó de un lado a otro sobre esa cuerda, la multitud prorrumpió en una ovación y en aplausos enormes con este hombre. Decía, ese hombre capaz de cualquier cosa, qué hazaña tan grande, es increíble, pero lo hemos visto. Cuando él cruzó al otro lado, con la ayuda de un megáfono, habló a la multitud y le dijo, ¿vieron lo que hice? Y otra vez la gente comenzó a aplaudir y con una gran ovación para él. Y entonces le dice, ¿cuántos de ustedes creen? Escuche la palabra creer. ¿Cuántos de ustedes creen que yo soy capaz de cruzar de nuevo la misma cuerda, solo que esta vez iría empujando por delante una carretilla? ¿Cuántos de ustedes creen? En vez de decirle que todos levantaron la mano y dijeron, pero ese hombre ya lo hizo y ahora con una carretilla simplemente tendrá un punto más de apoyo, además de sus pies. Así que sí, levantaron la mano. Y él les hizo otra pregunta. ¿Y cuál de ustedes quiere ser mi pasajero en la carretilla? Le preguntó. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos de ustedes, amigos y hermanos, creen que pudieron levantar la mano en ese momento? Ninguno. Ninguno levantó la mano porque no querían colocarse en la carretilla. Así que ellos realmente no creían que él fuera a cruzar efectivamente sin ningún tipo de problema. Pero ellos dijeron que creían. Y es posible que en su interior existiera algún grado de sinceridad. Pero cuando ellos mismos se dieron cuenta de que efectivamente no creían, cuando se le pidió colocarse en las manos de aquel en quien ellos decían que creían. Hay mucha gente que dice que tiene fe en Dios. Hay mucha gente que dice que cree en Dios. Pero cuando Dios le dice entonces, entrégame tu vida, ahí entonces dan unos pasos hacia atrás. Muchos dan pasos hacia atrás. Otros, llenos de valor que da Cristo y el Espíritu Santo, siguen hacia adelante. Y por eso es que Jesús no solo dice el que creyere, dice el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Siempre vamos a encontrar que todas las personas que pasaron por la experiencia de creer en Cristo, creerle a su palabra, creer a su verdad, también dieron el paso de ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y agradecemos al Señor por aquellos y aquellas que mañana
van a ser bautizados por la gracia de Dios, que no solo tienen fe en su corazón, sino que van a obrar conforme a su fe. Es una fe que tiene obras, es una fe que no está muerta. Es una fe que cree que puestos en las manos del Señor, el Señor librará su batalla, el Señor le dará la victoria. No importa el desafío que enfrenten en la familia, en el trabajo, entre amigos, en el vecindario, independientemente de la fe, deciden entregar su vida a Cristo Jesús. Eso es sumamente importante. Por eso Jesús dice: el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Aquel que no es capaz de valorar al Creador, aquel que incluso le brindó la oportunidad de nacer en una familia, que le otorgó unos padres, aquel que está por encima de todo, en cuyas manos está nuestra vida, nuestro hálito, nuestra respiración. ¿Cómo no darle el primer lugar? Y claro, todas las demás cosas vendrán definitivamente por añadidura, sumamente importante. Así que la Biblia de esta forma presenta que no hay dicotomía entre la fe y las obras, no hay contradicción. Y mire aún más, la Biblia tiene mucho que decirnos en este sentido aún. Mire lo que nos dice la palabra en 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3. 1 Tesalonicenses capítulo 1 en el versículo 3. Muy interesante lo que destaca aquí el apóstol Pablo. 1 Tesalonicenses 1:3 dice la palabra: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre, delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. Escuche lo que está diciendo el apóstol Pablo. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. Miren la conexión, de la obra de vuestra fe. Sí, tienen una fe, pero una fe que obra. Y de lo que nos acordamos no es ni siquiera de la fe exactamente, sino de la obra de vuestra fe. De la parte visible, de la parte que puede verse, del trabajo de vuestro amor, un trabajo que fue fruto del amor en ellos y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Qué consistente es la Biblia, la enseñanza de la palabra de Dios. Incluso Tito, la carta a Tito del apóstol Pablo también, Tito capítulo 2 versículo 14. Mira lo que nos dice. Tito capítulo 2, la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 14. Dice lo siguiente: quien se dio a sí mismo por nosotros, hablando de nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Note para qué Cristo murió. Murió para redimirnos, murió para salvarnos en la cruz del Calvario, pero también dice para purificar para sí un pueblo que fuera celoso de buenas obras. ¿Es usted celoso con las buenas obras? ¿Se interesa en hacer las buenas obras considerando que es parte de su deber cristiano? Ser creyente tiene deberes, así como tiene derechos de reclamar las promesas divinas, tiene deberes. Eso tiene la vida cristiana y la Biblia es constante y consistente en esa enseñanza. Hay deberes y practicar estos deberes es ser celoso de buenas obras, las buenas obras que Dios colocó para aquellos que ya han sido salvos en Cristo Jesús. Sumamente importante esto. A veces algunas personas se preguntan, ¿y por qué en ciertas ocasiones, cuando en la iglesia, cuando en el pueblo de Dios, cuando ciertas instituciones de la iglesia realizan ciertas obras, ¿por qué con frecuencia lo informan? ¿No dice la Biblia acaso que lo que hace tu mano derecha no lo sepa tu izquierda? No hay contradicción entre una cosa y otra en tomar evidencia, incluso fotografías, a veces presentar videos. No hay contradicción. Cuando el Señor Jesús está hablando de que lo que hace tu mano derecha no lo sepa tu izquierda, está hablando de esa devoción y dedicación de las obras en el plano personal individual. Pero ¿qué sucede con la obra corporativa? Que la obra corporativa se debe precisamente a las donaciones, a las inyecciones de donaciones, valga la redundancia, y también de recursos para hacer esa obra. Y con frecuencia esto tiene que ser respaldado por esos informes justamente, y el hacer esos informes también motiva a otras personas a invertir dentro de la misma causa. Hemos visto cómo eso
ha sido practicado justo durante este periodo de cuarentena, donde ha habido personas que han perdido el trabajo, han estado en necesidad y donde de manera corporativa la iglesia y nuestras instituciones han hecho mucho en favor de muchas personas. Claro, no se dice el nombre, a quién se ayudó. Esa parte justamente es de lo que Cristo destaca allí, de que lo que hace tu mano derecha no lo sepa la izquierda, pero informar en qué se invirtieron los recursos, eso es vital, sobre todo en una iglesia que obra con transparencia, que recibe no solo auditorías internas, sino auditorías externas de organismos que no pertenecen directamente a la iglesia, para transparentar todo, para que los donantes, las personas que son fieles a la obra del Señor, sepan que todos los gastos e inversiones son transparentes allí. Así que no hay contradicción en esa parte, sumamente importante. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Interesante lo que destaca aquí el apóstol Pedro. Primera de Pedro 1, 22. Dice, habiendo purificado vuestras almas, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Oiga, ¿qué cosa purifica nuestras almas? Cuando nosotros somos obedientes a la verdad, obedientes a los preceptos, a las doctrinas, a las enseñanzas bíblicas, nosotros purificamos nuestras almas. Es por eso que Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Haciendo eso te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Esa influencia va a afectar en forma positiva a los que están en tu círculo inmediato. Importante. Y aquí dice entonces, con relación a la obra que realiza el que tiene la fe en Cristo, aquel que ha sido salvo y es una nueva criatura, como fruto natural del Espíritu, Primera de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia. Por eso, aunque somos justificados, inmediatamente aceptamos a Cristo, de allí en adelante se inicia una serie de obras que es la que nos hace crecer en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Eso es lo que hacen las obras. Por eso dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia. ¿Qué garantía tiene de que estás purificando tu vida, tu alma, si estás obedeciendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a la verdad mediante el Espíritu, que es el que nos da la fuerza para realmente obrar? Dice, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Esa es la manifestación y la obra. Romanos capítulo 4, versículo 1 al 5. Romanos 4, versículo 1 al 5. Dice lo siguiente con relación a esto de la obra, de la justificación, también de lo que tiene que ver con la salvación y justificación. Romanos 4, versículos 1 al 5, dice el apóstol Pablo. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Qué halló según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, noten otra vez, si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham, está destacando aquí el papel de la fe, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿De quién está hablando? De Abraham. Y está describiendo que fue justificado por la fe sin las obras. Ahora mire lo que dice Santiago sobre el mismo Abraham y con relación al tema de la fe y las obras. Por eso es que la Biblia no es un solo pasaje, la Biblia es un todo y ella se explica a sí misma y arroja luz como un todo en la enseñanza. Dice Santiago, capítulo 2, versículos 21 al 24, lo siguiente. Santiago, capítulo 2, versículos 21 al 24, hablando del mismo Abraham y también inspirado por el Espíritu Santo, dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre? Ahora escuche, note que la perspectiva es qué quiere destacar cada uno de los apóstoles. Pablo estaba destacando el hecho ante el pueblo que quería seguir siendo legalista, está destacando que no fue por legalismo que Abraham fue justificado, fue por la fe en Cristo. Él no había visto las promesas, pero creyó en ellas. La fe es lo que está destacando en ese contexto. Pero ahora está Santiago, que escribe mucho tiempo después de lo que escribió la carta a los romanos Pablo, y estaba notando que se estaban inclinando a pensar que solo con profesar fe era suficiente. Y aquí viene Santiago
para que logren un equilibrio, y le dice esto, que también es inspirado. Santiago 2:21. ¿No fue acaso justificado por las obras nuestro padre Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó justamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Con qué te vas a quedar, amigo y hermano? ¿Con la fe o con las obras? Con la fe que obra, con la fe que es perfeccionada por las obras. Es lo que la palabra una y otra vez presenta de manera clara en la escritura. Ante todo el debate que el apóstol Pablo hizo allí en la carta a los Romanos, mira cómo él concluye esa discusión en el capítulo 3, versículo 31. Romanos 3:31. Si quizás mirando tantas palabras de Pablo te puedes confundir, vete a la conclusión, al resumen que él hace. Está en Romanos capítulo 3, versículo 31. Romanos 3:31 dice lo siguiente: luego por la fe, ¿invalidamos la ley? Esa pregunta es importante, porque muchas personas, cuando se le habla de la fe, y sobre todo ciertos cuerpos religiosos, le dicen a la gente: si tienes fe ya no tienes que obedecer la ley. De hecho, la ley ya no tienes que obedecerla, le dicen. Y entonces las personas, cuando leen a Pablo, pudieran llegar a la conclusión: ¿es que acaso no hay que obedecer la ley, no hay que hacer obra? Y entonces el mismo Pablo se hace la pregunta, se adelanta, porque sabía que muchos iban a llegar a la conclusión errónea. Y él dice, Romanos 3:31, luego por la fe, ¿invalidamos la ley? Y él dice, de ninguna manera, no a veces o depende, no, de ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Por qué confirmamos la ley por Jesús? Porque si Cristo vino a morir, a pagar por el pecado de la humanidad, significa que la ley de Dios no podía ser quitada, no podía abolirse. De hecho, si se hubiera podido abolir, se abole, queda abolida definitivamente y ya no más. Pero como no podía abolirse la ley de Dios, entonces lo que se hace es que Cristo paga el precio para que la ley conserve la demanda que tiene, porque la paga del pecado es muerte. Por eso, por la fe, no invalidamos la ley, sino que confirmamos y establecemos la ley de Dios. Las obras definitivamente juegan un papel importante en la salvación. El apóstol Pablo también, en Gálatas capítulo 5, versículo 6, presenta lo siguiente. Gálatas capítulo 5, en el versículo 6. Importante esta cita de Gálatas, porque la carta a los Gálatas es una de las cartas donde se debate el tema de la ley y la fe en una forma más agresiva. Y por eso en el capítulo 5, versículo 6 de la carta a los Gálatas, dice el apóstol Pablo lo siguiente: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Muy parecida a la cita que vimos en Corintios, pero ahora va a terminar diferente. Escuchen. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Qué es lo que vale? En 1 Corintios 7:19 dice, ni circuncisión ni incircuncisión, sino guardar los mandamientos. Y aquí dice, ni circuncisión ni incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Cuál es la fe que debes tener? La que obra. ¿Cuál es la obra que debes practicar? La que viene de la fe. Así que la fe que obra por el amor. Y en Apocalipsis, Jesús dice lo siguiente, en el desenlace final de la historia humana. Apocalipsis, capítulo 22. Mira lo que dice en el versículo 12. Libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12. Dice así el Señor Jesús. Apocalipsis 22, 12. He aquí yo vengo pronto, dice Cristo. Vengo pronto y mi galardón conmigo, para pagar a cada uno según sea su obra. No dice según sea la fe. Nota lo importante de las obras en lo que tiene que ver con la vida del creyente que ha nacido de nuevo, que es una nueva creación y debe andar en las buenas obras que Dios preparó para que anduviésemos en ella. Importantísimo, cuando Cristo venga no va a recompensar según la fe, sino según las obras. Claro, del creyente que por la fe haya vivido de acuerdo a los preceptos divinos. Así que definitivamente el premio, atención amigos y hermanos ahora, el premio es por las obras. La salvación es por la fe en Cristo.
Por eso, el ladrón en la cruz tan pronto clamó a Cristo, Cristo le aseguró que estaría con él en el paraíso. Es el derecho al cielo, la fe. Ahora, el premio es por las obras. Por eso aquellos que realizaron una obra más amplia, buscando a los perdidos, ayudando a los necesitados, por eso aquella corona que recibirán de parte del Señor, porque en el cielo no habrá santo sin corona, ni corona sin estrellas. Pero aquellos que hayan llevado muchas almas a Cristo, sus coronas estarán cuajadas de estrellas. Porque el premio no es por la fe, el premio es por las obras. Cristo lo está destacando aquí claramente en Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Por eso en la eternidad no todo el mundo recibirá el mismo premio. Jesús dice que según sea su obra, y no todos habrán obrado al mismo grado, de la misma manera, en la misma magnitud. Aquí hay personas que se sienten mal cuando de repente no se le da el mismo premio que el otro. Y mucha gente ha puesto eso en práctica de manera malsana, que al que llegue en primer lugar, en segundo y tercero le dan el mismo premio, porque no hacen sentir que realmente el que hizo el mayor esfuerzo realmente tiene un mérito, sino que todo es lo mismo. Y a veces dice, es para que no se sienta mal. El cielo no obra con esa ñoñería, con esa ñoñada. El cielo no. En el cielo se va a dar el premio según sea la obra. El Señor dice, mediante el testigo fiel, en el mensaje a las iglesias, dice, yo conozco tus obras. Tú has leído cómo en el mensaje a las 7 iglesias, eso es reiterativo. Yo conozco tus obras. Lo que el Señor está mirando, está vigilando, son los frutos que tú puedas dar, los frutos del Espíritu, las obras que salen del amor, las obras que definitivamente son las que se tomarán en cuenta para el premio. El boleto al cielo es por la fe, por gracia, es gratuito. Eso es lo que significa gracia, un don inmerecido. Es un regalo, claro, debes aceptarlo. Y es el que se acepta públicamente cuando la persona nace de agua y de espíritu, mediante el bautismo, testificando lo que hay en su corazón, dando muestras públicas de que ahora se convierte en un hijo o una hija de Dios. Porque dice la palabra en Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a eso le ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Nota a quiénes. ¿Y qué son los demás que no han nacido nuevos, que no se han entregado, que no han creído en Cristo? Son simplemente criaturas de Dios, pero no son considerados hijos hasta que nacen de agua y de espíritu mediante el bautismo. Por eso Cristo dice en Marcos 16, versículos 15 y 16, id por todo el mundo y predicad del evangelio, ¿a quién? A toda criatura, son criaturas, toda criatura. Ahora, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, mas el que no creyere será condenado. Desde que aceptamos a Cristo, las obras, lo que hacemos, comienza a tener una importancia capital, comienza a decir públicamente que hemos cambiado de vida. El Señor Jesús, cuando llega donde nosotros, transforma nuestra existencia. Por donde Cristo pasa, algo poderoso pasa, le da un giro a nuestra vida de 180 grados y lo hace para glorificar su nombre. Por eso, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Que Dios te bendiga, mi amigo y hermano, afirme tus pies sobre la plataforma firme de la verdad y recuerdes tener en tu mano un remo de la fe y en el otro el remo de las obras. Y cuando comiences a remar en el camino de la salvación, que logres avanzar con una fe que obra, con una obra que es el resultado de una fe, de una conexión con Cristo que glorifica su nombre. Porque Jesús dijo que por sus frutos los conoceréis. Que Dios te bendiga y fortalezca tu fe, una fe con obra. Recuerda que mañana será nuestro gran bautismo para gloria del Señor. Nuestro bautismo mañana, aquellos que están en otros países, en otros continentes, les rogamos que mantengan la oración para que Dios complete la obra en estas personas y el Señor siga añadiendo a su iglesia los que han de ser salvos. Y aquellos que están tomando su decisión en lejanas tierras, también pueden escribirnos para contactarle
con algún ministro en la tierra, en el lugar donde están, en el país donde están, y que puedan también ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le agradecemos ya a los que han sido bautizados, que nos han mandado su fotografía y su testimonio, porque todo lo vamos a colocar juntos y también estaremos dando testimonio de ello para gloria del Señor. Para mañana debemos estar aquí, los que estamos a nivel nacional en Dominicana, tal bautismo 11 de la mañana. Estaremos 11 de la mañana en la calle Club de Leones, 186 en Alma Rosa, sector de Alma Rosa primero, a solamente 3 esquinas de la avenida Sabana Larga, en Santo Domingo Este. También vamos a transmitirlo. El bautismo, la ceremonia de bautismo, nuestro encuentro lo vamos a transmitir, especialmente en torno al mediodía, en torno a las 12, vamos a estar transmitiendo. Si ve algunos minutitos ahí en lo que terminamos preparativos, si ve que nos tardamos un par de minutos, consérvese allí en atención para que no se pierda esta transmisión en vivo mañana al mediodía, de un programa especial de Más Cerca Estoy en ocasión de este bautismo. Gócese con nosotros a distancia y vea a estas personas a través de Facebook. Recuerde que vamos a estar en esa transmisión en vivo para gloria del Señor. Queremos orar en esta hora al finalizar este espacio por hoy. Queremos orar por Leslie Quevelier. Leslie Quevelier está pidiendo la oración por Angledi, también por Doña Negra, por Manuela Vidal García, también estaremos orando, y Manuela pide la oración por su hijo José Manuel Fernández. También estaremos orando por Adalgisa Gómez, por Aracelis Guzmán, también por Tamara Fulcar, por Sol Jiménez, por Joel Meléndez, por María Acosta, también por Otgío de Arias y familia, también por Sara Capellán, de igual manera por Alicia Ramos, por Minerva Mejía, Ana Hernández, también estaremos incluyendo en la oración, Sonia Guadalupe, también estaremos orando por María Martínez. En el caso de Sonia Guadalupe estaremos orando por la salud de su hija, también por Marcia Acosta, y ella está incluyendo en la petición a sus hijos. También estaremos orando por Dinangeli Jiménez, y ella pide la oración por su madre. También estaremos orando por Digna Encarnación, nuestra hermana, y ella pide la oración por la esposa de su sobrino Jonathan, que se encuentra embarazada, y queremos que el Señor pues pueda normalizar todo y llevar a un feliz término ese estado de gestación. También estaremos orando por Esther Pozo y familia, también por María Celeste Campos, de igual manera por Dayana Amarilis García, y ella pide la oración por una amiga enferma, que el Señor la conoce, sabe su caso especial. También estaremos orando por Aracelis Morrobel, y Aracelis Morrobel pide la oración por su pronto bautismo. Claro que le vamos a incluir. Estaremos orando también por Eli Báez Tejeda, y ella pide la oración por Rosa Domínguez y también por Ariel. También incluiremos en la oración a Marta Almanzar, y ella pide la oración por su hija Gracie Sosa. También está siendo incluida en la oración Gracie Sosa. Eli Báez Tejeda, también por la familia Esteves estaremos orando. Eli Báez Tejeda pues envía saludos a los moradores del sector El Buen Pastor. Desde aquí también le enviamos saludos al sector El Buen Pastor, allá en San Cristóbal, que reciben la transmisión de los temas a través de una bocina. Allá nos están escuchando ahora. Así que la bendición del Todopoderoso sea con ustedes en todo el vecindario, allí en ese sector del Buen Pastor. Que todos puedan seguir al Buen Pastor, que es Jesucristo. También estaremos orando por John Olivo y también por sus compañeros de trabajo. Por Juan Olivo y sus compañeros de trabajo. También oraremos por Alexandra Vázquez y también por su hijo Jesús, especialmente por su salud. También estaremos orando por Vivi Díaz Santos, y ella pide la oración por Humberto Pérez y también por Veneranda Ovalles. También estaremos orando por Natividad Merán, de igual manera por Selenia y Orlando Cabral. Oraremos también por Elmer Alexandra Ceronis. También oraremos por Huáscar Esteban Martínez y por Luz María Núñez, especialmente por la salud de su esposo. Por cada una de estas personas les invito a orar en este momento. Recuerde, mañana nos encontraremos al mediodía en esa transmisión especial del bautismo de los amigos y hermanos que han tomado decisiones por este medio para gloria del Señor.
También estaremos incluyendo en nuestra oración a Sonia Valentín, que nos escribe ahora desde Chicago. En su caso, el Señor también lo conoce y le estará asistiendo. Oremos al Señor. Padre bendito que estás en los cielos, gracias porque nos has mostrado esta enseñanza en forma clara en tu palabra. Nos has mostrado en forma bien equilibrada lo que tiene que ver con la fe y con las obras, para no inclinarnos hacia un solo lado, sino tener la fe que obra para gloria de tu nombre. Te pido por cada persona en este amplio listado que hemos mencionado. Tú conoces cada caso, cada persona, cada uno de los hijos que son incluidos, cada uno de los padres y madres que son incluidos e incluidas, en la salud de ellos y ellas, las situaciones familiares, situaciones también en cuanto a matrimonios, situaciones laborales, situaciones judiciales en la corte, situaciones migratorias, situaciones de diferentes índoles, incluyendo también lo financiero. Te pido, Señor, que le asistas de acuerdo a tu voluntad. Que cada caso que por la fe se ha colocado en la oración y por el que interceden también nuestros amigos y hermanos que se unen en esta oración, tú, Señor, con tu misericordia y mirando la fe de todos aquellos que te invocan en esta hora, asistas en cada una de estas peticiones, dando una pronta respuesta de acuerdo a tu voluntad. Glorifica tu nombre, Señor. Señor, danos tu bendición en el resto de este día y mañana en tu santo día, Señor, que nos gocemos en el bautismo, que al conectarnos podamos participar de esta fiesta espiritual, nos gocemos en ver a aquellos que estarán sepultando su vieja vida, lavando sus pecados e inscribiendo su nombre en el libro de la vida. Gracias por esos nuevos hermanos. Sigue uniendo, Señor, a tu iglesia, a los que han de ser salvos y a aquellos que están en el valle de la decisión, que puedan animarse a escribirnos también, a contactarse para ser incluidos y gozarse mañana también naciendo como hijos e hijas del Altísimo. Gracias, Señor, por escucharnos. Bendícenos y cuídanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te siga bendiciendo y será hasta mañana. Dios te bendiga.